Buenos días. Dígame si se escucha bien. ¿Ahí está bien? ¿Sí? ¿Se escucha todo? Buenísimo. Tengo un trauma con el micrófono. Los que estuvieron la otra vez ya saben. Bueno, déjenme decir que es un privilegio estar con ustedes hoy. Conozco a muchos de ustedes, algunos de ustedes en realidad, y bueno, a los demás es un privilegio conocerlos, servirlos y compartir juntos las adoraciones y la palabra del Señor. Los invito a que en esta mañana vayan en sus Biblias a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 y vamos a leer los versículos 16 al 20. Dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la palabra del Señor. ¿Oramos? Señor nuestro, te damos gracias por una mañana más y te pedimos por tu palabra. Hablanos, enseñanos, exhortanos, animanos y danos sobre todo corazones para hacer lo que nos pedís y para obedecer lo que nos mandás. Danos lo que no somos, hacenos lo que no somos y danos lo que no tenemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón de esta mañana es La misión de los siervos del Rey. Es un pasaje muy conocido. En el año 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, una de las figuras más importantes fue el primer ministro inglés, Winston Churchill. Luego de una de las batallas más importantes, él dijo lo siguiente: a pesar de que grandes extensiones de Europa y muchos estados antiguos y famosos han caído o pueden caer en las garras de la Gestapo y todo el aparato odioso del gobierno nazi, no vamos a languidecer o fallar. Llegaremos hasta el final, lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire. Defenderemos nuestra isla, cualquiera que sea el costo. Lucharemos en las playas y lucharemos en las pistas de aterrizaje. Lucharemos en los campos y en las calles, en las colinas. Nunca nos rendiremos. E incluso si, cosa que ni por un momento creo que suceda, esta isla o una gran parte de ella fuera subyugada y estuviera hambrienta, entonces nuestro imperio, más allá de los mares, armado y protegido por la flota británica, cargaría con el peso de la resistencia. Hasta que, cuando sea la voluntad de Dios, el nuevo mundo, con todo su poder y su fuerza, avance al rescate y la liberación del viejo. Luego de este discurso, 5 años de hecho después de este discurso, los nazis, juntos con su liderazgo de Hitler, cayeron, perdieron. Lo cierto es que hay discursos de hombres que se vuelven icónicos, sobre todo cuando triunfan. Lo cierto es que los gobiernos, los imperios, caen, los reyes mueren. Alguien dijo alguna vez que cuando muere el rey, muere su reino. Y ese es el testimonio de la historia. Una y otra vez sucede lo mismo. La gran pregunta para nosotros es: ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? Las cosas pasan, los gobiernos caen, los discursos quedan en el olvido.
¿Qué debemos hacer como cristianos? En el pasaje de hoy tenemos 60 palabras, un tuit muy cortito de las palabras de Jesús acerca de qué debemos hacer. En pocas palabras, el pasaje de hoy nos va a enseñar que Jesús es el Rey y Señor de todo y estará siempre con nosotros. Y por eso debemos ir y hacer discípulos. Jesús es el Rey y Señor de todo y estará siempre con nosotros. Por eso debemos ir y hacer discípulos. Primero, Jesús es el Rey y el Señor de todo. Fíjense en los versículos 16 al 18. Fíjense en sus Biblias. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Noten que aquí hay una gran declaración, lo cual es una promesa. Jesús les está diciendo a sus 11 discípulos, que ya no eran 12, eran 11, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Está diciendo que toda autoridad le ha sido dada. Y noten que la declaración de Jesús es totalmente radical. Él está diciendo que Él es la máxima autoridad en la tierra y en el cielo. Si Jesús dice eso, entonces su declaración desafía a todos los demás hombres, a todos los que dicen que tienen autoridad, a todos los que dicen que tienen potestad. Jesús desafía eso. También desafía a la filosofía de los hombres, quienes dicen que nosotros mismos tenemos autoridad sobre nosotros mismos. Jesús les está diciendo: toda autoridad me ha sido dada, en el cielo y en la tierra. Así que Jesús desafía a todo reino, a todo país, a toda filosofía. Y también nos desafía a nosotros con sus palabras. Les dice a nuestros corazones: yo soy el Rey, yo soy el Señor, yo tengo autoridad y vos no. Jesús nos está diciendo eso. Son palabras radicalmente asombrosas. Jesús está diciendo que yo no soy el autor de mi destino. Jesús está diciendo que Él es quien tiene todo poder y toda autoridad sobre mi destino. Jesús nos está diciendo que Él es el Rey y el Señor de todo. Noten que luego de su resurrección, esto es lo que sucede. Él se acerca a los discípulos y les empieza a hablar. Jesús había triunfado sobre la muerte y sobre el pecado. Así que Jesús les empieza a decir que Él es el Rey, Él es la autoridad, Él es el Señor sobre todas las cosas. Pero ¿quién puede decir que tiene toda autoridad? Si alguno de nosotros se parara y de pronto dijera: yo tengo toda autoridad acá, todos se nos reirían y nos dirían que somos unos soberbios y ¿qué nos pensamos? Pero Jesús se para delante de ellos y le dice: toda autoridad, no en Echesortu, no en Rosario, en toda la tierra y en el cielo me ha sido dada a mí. Noten una y otra vez las palabras de Jesús. Jesús está diciendo que Él tiene autoridad sobre las cosas más pequeñas que nosotros nos podemos imaginar, sobre las micropartículas, pero también que tiene autoridad sobre aquellos planetas gigantes que ni siquiera mesuramos cuán grandes son. Jesús está diciendo, como dijo Abraham Kuyper, que no existe ninguna pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra humana existencia sobre el cual el Cristo resucitado, quien es soberano, sobre todo no pueda gritar: mía, esto es mío. Jesús está diciendo: toda autoridad me ha sido dada. Él nos está diciendo que Él es el Rey y el Señor de todo. La gran pregunta para nosotros es: ¿y por qué Jesús tiene tal autoridad? ¿Qué le da esa autoridad? ¿Qué lo hace distinto a tantos otros reyes que claman tener tal autoridad? Bueno, el hecho es que el texto, el versículo nos dice que esa autoridad le ha sido dada, lo cual quiere decir que se la dio a alguien. ¿Quién? Dios el Padre. Pero la pregunta sigue vigente: ¿por qué se la da? La gran cuestión es que Jesús había muerto, pero no se había quedado en la tumba, sino que había resucitado. Jesús había resucitado de entre los muertos. Así que Jesús, al vencer la muerte y el diablo, se convertía en la autoridad.
Jesús, como creador, como rey de todo, es la autoridad. Él ha creado todas las cosas. Pero ahora Jesús se levanta no solo como el creador, sino como el salvador. Así que Él tiene la autoridad, el poder de salvar y no solo tiene el poder de crear. Imagínense qué sucedería si el presidente de Argentina se parara y dijera: yo tengo toda la autoridad sobre América. Muchos de nosotros nos reiríamos y muchos de nosotros haríamos memes probablemente sobre el presidente. ¿Y qué pasa si nosotros le creeríamos y vamos a Brasil y le decimos: nuestro presidente argentino dijo que tiene autoridad sobre todas las cosas, así que esta playa es mía? Los brasileños, que nos quieren un montón, no les va a gustar mucho, obviamente. Y nos van a sacar a patadas, básicamente, ¿no? Deportados de Brasil. En el caso de Jesús es completamente distinto, hermanos. Él no es como nuestros presidentes, como nuestros reyes. Jesús dice que Él tiene la autoridad y Él la tiene. Pero la tiene no solo porque lo dice, sino porque Él hizo algo. Él murió en la cruz y resucitó. La gran diferencia de Jesús con el resto de las personas que pueden clamar autoridad es que esas personas se van a morir. Es que Winston Churchill ya no existe más, que solo han quedado sus palabras, pero de Jesús solo ha quedado la tumba vacía. Y una y otra vez los hombres han intentado negar que resucitó, pero la tumba sigue vacía. Jesús ha resucitado. Jesús entonces tiene toda autoridad. ¿Cómo le da esa autoridad? Piénsenlo así. Todo comenzó en el Génesis, ¿no? Adán, Dios le dijo: vas a gobernar, vas a sojuzgar la tierra y tenés que multiplicarte. ¿Qué pasó con Adán? Bueno, Adán tenía un gobierno para hacer en esta tierra. Falló, cayó en pecado. El que toma el gobierno a partir de ese momento es la serpiente, el diablo. Así que el trono que Dios había preparado para Adán el hombre está ocupado, pero no por Adán el hombre. Está ocupado por la serpiente, por el diablo. El trono ha sido usurpado. El reino de los hombres que Dios había planeado ha fallado. El Dios de este siglo es el diablo, como dice Pablo. Y en ese sentido, Jesús se para delante de él y dice: en la cruz yo he vencido no solo al pecado, sino al diablo. Así que aquel trono que Adán perdió es recuperado por un nuevo y mejor Adán, por Jesús. Es completamente recuperado. Entonces Él se sienta y ahora Él tiene el poder y la autoridad. Todas las tinieblas que habían invadido este mundo ahora de pronto empiezan a echar marcha atrás, porque hay un nuevo rey, hay un nuevo Señor que se sienta, que ha venido a redimir esta tierra y a los hombres de esta tierra, a los hijos de Adán que habían sido perdidos. Jesús toma la autoridad y el trono de Adán. Él es el nuevo y segundo Adán, un mejor rey, un rey que no falla y sobre todo un rey que no muere. Jesús es el rey y señor de todo, básicamente porque venció en la cruz. La pregunta para nosotros es: wow, buenísimo. Jesús ahora es el señor de todo, pero ¿para qué ganó esa autoridad Jesús? ¿Para qué obtuvo esa autoridad? Y la respuesta es, y miren nuevamente sus Biblias conmigo, miren los versículos 19 y 20, esta. Por tanto, dice Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Número 2, debemos ir y hacer discípulos en todo el mundo. Fíjense y noten que el versículo 19 comienza con una palabra que es sumamente importante en la Biblia. La palabra es por tanto. ¿Por tanto qué? ¿Qué está diciendo? Nos está diciendo que la conclusión lógica de lo que dijo antes, de que Él tiene toda autoridad, es esta. Si Él tiene toda autoridad, esta es la conclusión lógica.
¿Qué? Que tenemos que ir y hacer discípulos. Pero el gran mandamiento en todo este pasaje, hermanos, no es id. En realidad es hagan discípulos. Pero ahí dice id. Sí, es verdad. Pero en realidad eso es como, vamos a decirlo así, es como un mandamiento secundario. Como un mandamiento más chiquito. Es como id y hagan discípulos. Una cosa así, ¿no? Es como cuando alguien te dice sentate y come la comida, ¿no? Es como, tenés que sentarte para comer la comida. Podés comer la comida parado, pero te están diciendo que te sientes para comer la comida. Lo más importante es que comes la comida. Aquí es lo mismo, es como mientras vas, hacé discípulos. Esa es la comisión. Hagan discípulos, ese es el mandamiento. Y créanme que esto es importante, porque a veces nosotros pensamos que la gran comisión es simplemente ir. Tenemos que ir, tenemos que ir, tenemos que ir, tenemos que ir. Pero en realidad tenemos que hacer discípulos, lo cual cambia las cosas radicalmente. No es simplemente mover las patas, básicamente, ¿no? Para ponerlo bien en criollo. Es que tenemos que hacer algo. Y en particular tenemos que hacer algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Tenemos que hacer discípulos. Pero podemos hacerlo únicamente por el por tanto. Porque toda autoridad le ha sido dada a Jesús. Porque Él ha ganado algo en la cruz. Él ha ganado la redención de aquellos que son su pueblo. Por eso es importante que creamos que Jesús tiene toda autoridad. Créanme, hermano, a veces el hecho de que fallamos en la misión no es tanto un problema de falta de información, o de falta de no saber qué hacer, o de no tener las metodologías más avanzadas, o las mejores metodologías posibles. A veces no es una cuestión simplemente de estrategia, es una cuestión de fe, es una cuestión de creer que Jesús tiene toda autoridad. Piensen, si ustedes creen que Jesús tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra, entonces van a ir con otro corazón, con otra cara, con otra esperanza. Jesús está diciendo que a Él le pertenece todo. Entonces, que vos vayas a hablarle a alguien a la esquina o a cualquier lado, vas con la mente, con la promesa de que Jesús es el Señor. Él está a cargo. Él se encarga. Esta no es una misión que nosotros tenemos que hacer. Esta es una misión que Jesús ya ganó en la cruz. Por eso Él tiene toda autoridad. No nosotros. Él tiene toda autoridad. Hace muchos años, y si hay alguien vegano aquí, le pido 1000 disculpas desde ya. Pero hace muchos años, cuando yo tenía 18, viví en un campo. Parte de mi familia en realidad tiene granjita. Entonces estuve viviendo ahí un tiempo. Obviamente, vivís en el campo, no tenés un almacén cerca, ¿no? El almacén más cercano está a 13 kilómetros más o menos. Entonces comemos de lo que cosechamos y criamos, ¿no? Animales y verduras y todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Que camina en la tierra. Entonces, me acuerdo que las cosas no iban muy bien, no teníamos mucho para comer, entonces decidimos hacer algo que no hacíamos normalmente, lo cual era sacrificar una gallina. ¿Okay? Y me acuerdo que para mí todo era muy nuevo, así que una de las personas me dice, que estaba ahí, me dice, vení, acompáñame. Y eso ya fue una mala decisión de mi parte, lo acompañé. Ahí ya empecé mala decisión. Y fuimos, así que obviamente lo primero que teníamos que hacer era agarrar una gallina. Lo cual toma sus minutos, pero es posible, ¿no? Dentro de todo. No tardamos más que 4 horas, nada más. Entonces, una vez que la agarramos, él la agarró y me dice, tomá, y me la dio. Y yo no sabía qué hacer con la gallina. Entonces él me dice, ¿te animás? ¿Me animo a qué? Y ya tú sabes, ¿no? A matarla. ¿Y cómo se hace? Bueno, para los que no saben, simplemente se le quiebra el cuello y se deja que se muera y bueno, después se pasa todo el proceso, ¿no? Entonces me dijo, tenés que hacerlo rápido y tenés que agarrar fuerte. ¿Qué hice? Lo hice, pero fue tal la escena, tal la primera vez,
tal el miedo que tenía, que cuando hice track, me sentí re mal y la solté. ¿Saben qué pasó? La gallina empezó a correr con el cuello para el costado por todos lados. Y empezó a correr y entonces nosotros empezamos a perseguirla, hasta que, bueno, murió. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, hermanos, créanme que a veces nosotros somos, como iglesia, como esa gallina. Cuando no miramos la promesa de Jesús, cuando no miramos lo que nuestra cabeza nos dice, somos como esa gallina sin cabeza. Corremos para todos lados intentando cumplir la misión y tarde o temprano morimos. ¿Por qué? Porque olvidamos la promesa de Jesús. Olvidamos la promesa de nuestra cabeza, de Jesús, y somos como un cuerpo sin cabeza, porque olvidamos que Jesús nos dijo algo. Toda autoridad y toda potestad le ha sido dada a Él. No lo olviden, no sean como esa gallina que corre para todos lados, intentando hacer algo, intentando escapar, y que al final muere. La tragedia, hermanos, es que hay muchas iglesias que mueren, y que la muerte de una iglesia no es simplemente un lugar sin personas, sino es un lugar sin Jesús. Y eso es lo más terrible. Jesús es el Rey y el Señor de todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer discípulos. ¿Cómo? Mientras vamos. ¿Y cómo más? Hay dos formas en las que particularmente cumplimos este mandamiento. Fíjense en el versículo 19. Dice, hagan discípulos bautizándolos. Así que el gran mandamiento es, hagan discípulos, pero una forma en que nosotros podemos hacer eso es por medio de bautizar. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros debemos buscar que las personas se identifiquen con Jesús. Básicamente el bautismo es eso, ¿no? Es la identificación de las personas con Jesús. No es simplemente algo a escondidas. En realidad es, sobre todas las cosas, que una persona está diciendo, yo antes era mi rey, yo antes buscaba mi placer, yo antes quería mi dinero, quería mi auto, quería conseguir tal cosa, y ahora mi Señor es Jesús. Eso es lo que estamos diciendo con el bautismo. Así que debemos ir y hacer discípulos. Y fíjense que el texto dice a todas las naciones. Y con esa palabra, Jesús nos está enseñando que tenemos que llegar a todos los grupos. La palabra ahí, en realidad, no significa simplemente países. No es que hacer discípulos en Argentina, después en Brasil. Quiere decir en todo grupo de personas, como en toda etnia. ¿Quieren que se los ponga un poquito más claro? Es como, no solo hagan discípulos con aquellos que son de Newell's y Central. Evangelicen también a los que son hinchas del Charrúa, por decirlo, ¿no? De Central Córdoba, ¿no? Lleguen a aquellas etnias a las cuales no pueden llegar, a los adolescentes que hoy son distintos a lo que nosotros éramos, o mucho más distintos a los que son de una generación más adelante que nosotros. Lleguen a todos los grupos, a los grupos de otakus, que hay un montón ahora, a los grupos, a todos. En serio, a todos. Eso es lo que quiere decir. El mandamiento de Jesús es a los 11 discípulos, pero en su rol de discípulos ellos nos están dando el ejemplo de lo que tenemos que hacer. Este es un mandamiento, hermanos, y como todo mandamiento del Señor, si no lo obedecemos, lo rompemos. Richard Coykin dice algo muy interesante. El evangelismo es parte de nuestra santidad. Hace mucho tiempo, uno de nuestros pastores, que yo les he contado de él, Ricardo, es el hombre más evangelista que conozco. Y él me decía algo que yo lo escuchaba, pero no del todo le creía. Y era esto mismo. Él me decía, cada vez que yo evangelizo, siento la presencia de Dios como en ningún otro momento. Cada vez que yo hablo de Jesús a otra persona, el Señor me da una bendición que yo no he tenido antes.
Y leyendo esta frase de Richard Coykin me di cuenta que tiene razón. Cada vez que yo recuerdo haber evangelizado a alguien, haberle hablado con valentía, mi fe había sido fortalecida porque había hablado con valentía. Mi santidad había crecido de alguna forma porque había obedecido el mandamiento. No se pierdan de eso. Eso es lo que me dice Ricardo. No se pierdan de esa bendición. No te pierdas de esa bendición. De que tu fe sea más fortalecida por hablarles a otros de Jesús. Créanme, hermanos, en realidad lo que nosotros tenemos delante nuestro es el mandamiento de hacer discípulos, de bautizarlos, y fíjense lo que sigue diciendo el versículo más adelante, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Notan los mandamientos? Hagan discípulos, todas las naciones, bautícenlos, enséñeles a que guarden todo lo que les he mandado, dice Jesús. Y ustedes están pensando lo mismo que yo. Es imposible. Y es exactamente lo que tienen que pensar. Eso es imposible. Está bien que piensen eso. Es lo que tienen que pensar. Porque una vez que entendemos eso, volvemos al versículo 18 y entendemos que es cierto, que es imposible para nosotros, pero no es imposible para aquel que tiene toda autoridad de llamar a los hombres, de abrir los ojos de los pecadores y hacerles ver. ¿Saben una cosa? Isaías dice que Jesús en su muerte, Él ha traído todo un botín detrás de Él. Y ciertamente, cuando nosotros predicamos el Evangelio, no estamos haciendo la obra de Jesús, sino que estamos llamando a la vida a aquellos que Jesús ya ha comprado en la cruz. Estamos trayendo aquel fruto que dice Isaías 53, que Él verá y se alegrará. ¿Es imposible para nosotros? Es posible para Jesús. Y quizás de alguna forma nosotros pensamos, yo no estoy capacitado, yo no sé si puedo hacerlo, yo no predico como predican otras personas, no tengo la valentía, soy re tímido. Pero piénsenlo así. Nosotros vemos a los profesionales de nuestros días, a los abogados, a los doctores, y cuando entramos al consultorio del doctor vemos la pared así llena de certificados, ¿no? Y eso nos da seguridad, decimos, bueno, este hombre ha estudiado, me puedo atender, ¿no? Porque, bueno, se ve que estudió algo, ¿no? Lo mismo con un odontólogo, ¿no? Vemos la placa, no la placa que te pone en la boca, sino la placa que está en la pared, y vemos eso, ¿no? Y decimos, bueno, este hombre ha estudiado, está preparado. De la misma forma, Jesús, Él nos ha preparado, porque a Él se le ha dado toda autoridad. Así que Él pone esa capacidad en nosotros, pone ese diploma de capacitado en nuestros corazones y simplemente nos dice, hablen. Ustedes hablando, mis palabras, todo lo que yo les he enseñado, entonces eso va a ser discípulos. ¿Cómo se ve que somos una iglesia que estamos haciendo discípulos? Bautizando y enseñando todo lo que Jesús ha mandado. A veces nosotros creemos erróneamente que la Biblia es para los cristianos, para los que ya creen. Pero en realidad, si Jesús nos está llamando a ser discípulos, quiere decir que ese proceso de leer la Biblia tiene que ser con aquellas personas que en un momento no eran discípulos. Y ese es el punto. Y fíjense que lo interesante de la frase enseñándoles a guardar no es que es enseñándoles a que conozcan los mandamientos. No es simplemente un traspaso de información, no es simplemente que yo le enseño qué es lo que dice Jesús, sino que de alguna forma también le enseño cómo eso debe verse en su vida. Es decir y es modelar. Es decir y es modelar. Cuando nosotros pensamos en todo esto, hermanos, lo que está sucediendo en realidad es un gran llamado a que nosotros dejemos de lado nuestros planes y pongamos el plan de Dios enfrente. Este llamado es completamente radical en realidad para nosotros. Lo que nos está diciendo es que nuestras vidas
deben estar enfocadas en esta comisión. Lo cual quiere decir que no es un evento el evangelismo que yo hago de vez en cuando, sino que toda mi vida debe estar permeada por esa misión. La misión de la iglesia es la gran comisión. ¿Alguna vez te preguntaste y pensaste, no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida? Bueno, tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que acá está, es este. Debes cumplir la gran comisión. La mala noticia es que probablemente no te guste. ¿Por qué? Porque tenés otras comisiones en tu corazón. Tenés otros planes pensados. Y en realidad es porque justamente hemos cambiado la gran comisión y somos como esa gallina que no sabe para dónde va, corre para todos lados, porque hemos olvidado que tenemos a un Dios que tiene toda autoridad y que nos manda a hacer algo que Él ya hizo por nosotros. No nos manda a inventar algo nuevo, no nos manda a salvar a los hombres, nos manda a contarles a los hombres que Él los ha salvado. Lo que quiero decirles, hermanos, no es que la misión de la iglesia es hacer la gran comisión y ustedes tienen que dejar de trabajar y estudiar y todo eso. No, todo lo contrario. Les estoy diciendo que su trabajo y sus estudios tienen que tener como fin la misión principal de Jesús que les ha dado a ustedes como cristianos, a ustedes y a mí. Y es que todo lo que yo estudie, que todo lo que yo trabaje, que todo lo que yo haga debe estar enfocado en última instancia en la gran misión de Jesús. Debe ser para el avance del reino, debe ser para el avance de la gran comisión. Así que, de alguna forma, créanme, en esto no hay límite. Dios puede usar nuestras capacidades. Si tenemos capacidad de hacer dinero, Dios puede usar el dinero para avanzar la obra, para sostener misioneros. Si tenemos la capacidad de organizar cosas, Dios puede usar nuestras capacidades de organizar, de música, de arte, de lo que sea. Todo lo que ustedes se puedan imaginar puede ser usado para la gran comisión. No hay límite con esto. Lo que les estoy diciendo, sea lo que sea que están haciendo en sus vidas, deben repensar eso y deben pensarlo y enfocarlo hacia la gran comisión. Si ustedes simplemente, y yo soy igual, simplemente hago las cosas para obtener pequeñas cosas, para mejorar mi casa, o para cambiar el sillón, o para cambiar el tele, o para cambiar el auto, está bien, son cosas reales que podemos hacer. Pero si no tenemos en mente la gran comisión, créanme, hermanos, eso se va a acabar. Un auto dura tanto como el Señor quiera. Podemos comprarlo hoy y pasó alguien y nos lo rompió. Y nos vamos a morir. Pero la gran comisión, el mensaje de un hombre que puede cambiar el corazón de las personas eternamente, no va a morir nunca. No se trata de otra cosa más que de nuestras prioridades. Debemos reenfocarnos. No hay un trabajo secular. Nosotros podemos santificar todo trabajo. Eso es lo que podemos hacer. Y enfocarlos en que Dios sea glorificado. El fin último del hombre es que Dios sea glorificado. Y como dice el salmista, es enfocarlo en que todos los pueblos te alaben, oh Dios. Eso es lo que dice el salmista. Es enfocar que mi trabajo, mis estudios, todo, pueda de alguna forma llevar a la conclusión de que Jesús es glorificado. Pensémoslo así. Así que debemos obedecer el gran mandamiento. Debemos hacer discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos y enseñándoles. Y mientras vamos, lo hacemos. Y debemos llegar a todos. Debemos buscar la forma de llegar a todos, como vimos esta mañana. Quizás de alguna forma vos pensás, yo no tengo tanto tiempo, la verdad. Y a veces es cierto, tenemos las agendas bastante ocupadas. Pero como les decía esta mañana, todos tenemos tiempo para ver a la escaloneta, ¿no? Todos tenemos tiempo para ver videos en YouTube, o etcétera, etcétera. Para aquello que nos importa, encontramos tiempo. Yo fui muy tentado a faltar hoy porque juega Rafa Nadal a la mañana. Y no sé cómo van todavía. Espero que haya ganado. Pero de alguna forma, con toda la semana que yo tuve, porque me estoy mudando, ahora les cuento el 18, ya me estoy yendo, entonces tengo que empezar a ordenar el departamento, vender las cosas, porque tengo que entregarlo y organizar que vengan a pintar, que vengan a enduir, etcétera, 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 ¿no?
Pero aún así, encontré tiempo para ver el partido de Nadal y Djokovic. ¿Por qué? Porque me importaba un montón. Y porque me re gustó verlo. Nosotros encontramos tiempo para ver, para hacer, para disfrutar de las cosas que nos importan. Entonces no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de prioridad. Y créanme que no les estoy diciendo que maten su gozo y que, no sé, no hagan nada divertido. No, todo lo contrario. Todo lo que hacen en esta vida, como les digo, puede ser apuntado a la Gran Comisión. Absolutamente todo. Así que, hermanos, la respuesta de Jesús es bastante obvia. Su propósito con este mandamiento es bastante obvio. Debemos hacer discípulos. Ese es su mandamiento. ¿En dónde? En todo el mundo. Debemos pensar más allá de nosotros acá. Debemos pensar en la zona sur, en la zona norte, en la zona oeste, en la zona este. Debemos pensar en Baigorria, etcétera, etcétera. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. ¿Por qué se nos da tan gran comisión? Porque Jesús ganó algo asombrosamente inmenso en la cruz. Toda autoridad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Jesús es el Rey y el Señor de todo y estará siempre con nosotros. Número 3, Jesús estará siempre con nosotros. Los discípulos podrían haber pensado lo mismo que nosotros ahora. Está bien, vos sos Jesús, vos sos Dios. Obvio que lo podés hacer. Es fácil, ya lo viniste haciendo hace 3 años. Es súper fácil para vos. Sos Dios, te preparaste, estudiaste, sabés leer, sabés explicar, sabés enseñar. Los fariseos te tienen miedo, te respetan. Pero nosotros somos hombres iletrados, no entendemos. Yo te negué 3 veces, podría haber sido Pedro. Somos hombres que nos acercamos a vos y algunos adoraron y otros dudaron. Pero es exactamente lo que Jesús y Mateo quieren mostrarnos. Que la gran comisión no fue dada a lo mejor de los hombres, sino que fue dada a hombres débiles como nosotros, a hombres que dudan como nosotros muchas veces. Y les fue dada justamente, si ustedes ven la gran comisión, está completamente rodeada de 2 versículos que son promesas. El versículo 18, toda autoridad, y ahora el versículo 20, lean conmigo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se dan cuenta? Jesús nos da la promesa para que cumplamos el mandamiento. Y a falta de una promesa nos da 2 promesas para que cumplamos el mandamiento. Nos dice que Él es el Rey del todo, el Señor de todo. Y nos dice que Él va a estar con nosotros por siempre. ¿No cambia eso tu idea de la gran comisión? ¿No te hace sentirla diferente? Cada vez que yo vaya a predicarle a alguien, yo sé 2 cosas. Jesús tiene toda autoridad y Él está conmigo. Él está conmigo siempre. No me abandona, ni siquiera un segundo. Dice todos los días hasta el fin del mundo. El Señor del universo está con nosotros. No un presidente, no Winston Churchill, no Trump o algún otro importante. Jesús está con nosotros. ¿No les parece maravilloso, hermanos? Jesús nos está diciendo lo mismo que hice al principio de Mateo. Y a los que me conocen, los vuelvo loco con este concepto, la línea melódica. Al principio Mateo dice que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahora nos está diciendo que Jesús sigue siendo Dios con nosotros todos los días hasta el fin de la tierra, hasta el fin del mundo. Emmanuel, Dios con nosotros. Nos está diciendo que no nos va a abandonar. Piénsenlo, hermanos. Cuando nos cuesta hablar del Evangelio a alguien, recordemos estas promesas. Cuando fallamos en la gran comisión, como les dije hace un rato, no es una cuestión de mala estrategia, no es una cuestión de que no somos bien instruidos y no sabemos explicar, es una cuestión
de que no recordamos las promesas de Jesús. Sí, debemos prepararnos, deben invertir, deben prepararse y ayudar a que otros se preparen para que cada día ustedes cumplan mejor la gran comisión, para que mañana ustedes cumplan la gran comisión mejor de lo que lo hubiesen cumplido hoy. Deben invertir en eso. Y eso quiere decir que deben animar a los jóvenes a que estudien, a que se preparen, a que lean la Biblia, a que no se queden ahí. Y a veces van a tener que ofrendar, van a tener que apoyar, van a tener que darle lo suyo. Tienen que hacerlo, tienen que prepararse. Pero la gran comisión va a fallar si nos olvidamos de que Jesús es el Rey y el Señor de todo y que siempre estará con nosotros. Y saben, hermanos, algo que a veces nos aterra, nosotros pensamos que la gran comisión se trata de resultados y a veces no. Se trata de ser fieles con el mensaje y de predicarlo. Uno de mis tíos, de parte de mi mamá, tíos, abuelos, fue un pastor en una pequeña ciudad llamada Las Lajitas. Tuve la bendición de, en un viaje misionero, ir a compartir la cena del Señor con ellos. ¿Saben cuántos eran? 5. Él murió hace 5 años. ¿Saben cuántos eran? 5. Y ahora son 4. ¿Saben cuántos años pastoreó esa iglesia? 15. Pero valió la pena. 4 personas que conocían al Señor y eran alimentadas. No se trata de resultados, ni de mega iglesias, ni de mega éxito. Se trata de ser fieles. Porque si sos fiel, pase lo que pase, sea que el mundo te vea como exitoso o no, Jesús te va a decir, ven, siervo fiel. Entra al gozo de tu Señor. Los resultados pertenecen a Dios. A veces Él hace algo glorioso y trae un montón de personas de pronto, y a veces no. Déjenme terminar retomando las palabras de Churchill del principio y usando las nuevas palabras de Jesús que hemos aprendido. Churchill decía, y ahora lo cambiamos, a pesar de que grandes extensiones del mundo han caído o pueden caer en las garras del diablo y todo el aparato odioso del gobierno derrotado de Satanás, no vamos a temer o fallar porque Jesús ya venció y toda autoridad le ha sido dada. Llegaremos hasta el final. Lucharemos en Argentina, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en las promesas de Jesús. Defenderemos las palabras de Jesús, cualquiera que sea el costo. Lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, nunca nos rendiremos. E incluso si somos rechazados y perseguidos, entonces Jesús, más allá de los cielos, con toda potestad, armado y protegido por las flotas celestiales, vendrá con todo el peso de su gloria, hasta que, cuando sea la voluntad de Dios, Él traiga cielos nuevos y tierra nueva, con todo su poder y avance, dejando atrás la tierra vieja y el cielo viejo. Confiemos en Jesús y en sus promesas. Oramos. Señor nuestro, gracias por la misión que nos diste, gracias porque somos completamente insuficientes para ello, pero gracias porque Jesús nos ha dado fieles y fuertes promesas. Te pido que si hay alguien hoy que no te conoce, que lo traiga, Señor, hacia vos y les haga ver lo que lograste en la cruz, que vos sos Señor. Y también te ruego, Señor, que si hay personas que han estado mucho tiempo y hoy se dan cuenta que quizás no te conocen, que también los traigas delante de tu cruz. Ayúdanos a recordar eso mientras vamos en esta tierra, mientras vivimos, mientras trabajamos, mientras nos mudamos, y ayúdanos a predicarles a los hombres. Y danos el gozo de encontrar a aquellos que has comprado por gracia
en la cruz, los cuales son tu deleite. Hace eso en esta iglesia, en nosotros y en toda la ciudad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Invito a los músicos a subir a la plataforma, por favor. La palabra fue predicada. Por lo tanto, lo único que Dios está esperando en este momento es nuestra obediencia. Pensaba en la cantidad de mensajes que hemos escuchado y cuánto nos ha costado obedecer. Y pienso que ese es, como nos explicaba Agustín, el punto más complicado en nuestra vida, el tema de obedecer, de la fe. No es un tema de información, sino de fe. Entonces, yo pienso, tengo mi celular acá. Seguramente la gran mayoría de ustedes tiene su celular con usted en este momento. Te pido por favor que lo tomes y que busques en tus contactos una persona a la que quieras ahora mandarle un mensaje diciéndole algo de parte de Dios. Una persona que no conozca a Cristo o que vengas evangelizando. Vamos a obedecer ahora mismo lo que Dios nos ha dicho. Porque va a pasar el día de hoy y ya mañana este mensaje va a ser solo un recuerdo de algo lindo que escuché. Martes, miércoles, jueves. ¿Cómo romper el status quo que traemos? Yo ya mismo voy a mandarle un mensaje a uno de mis primos en la ciudad de La Plata. Tomemos un minuto, por favor. Los que hayan traído su celular, utilícenlo. ¿Qué le pondrías? Estoy en el culto y me acordé de vos. Estoy en una reunión en mi iglesia y me acordé de vos. Lo que vos quieras.